motivo de tu visita a México? El motivo de la visita es un motivo básicamente de trabajo. Vine a participar del proyecto Limud y fuera de eso aprovecho la oportunidad y doy pláticas o capacitaciones en distintos marcos, aquí en escuelas, en distintos proyectos, para difundir en la mayor medida posible el tema del judaísmo laico, judaísmo como cultura. ¿Qué es el judaísmo laico? Es entender el judaísmo como la cultura del pueblo judío y no solo como su religión. Sería ver en todo el desarrollo del judaísmo, todo el desarrollo histórico del judaísmo, verlo como algo que evoluciona, algo que se desarrolla. Entonces, desde nuestras fuentes, desde nuestra Torá hace 3000 años hasta hoy en día, algo dinámico, ¿sí? Y que no pasa por lo religioso exclusivamente, como está bien que pase también en las personas que así lo deciden, sino que pasa por la vivencia cultural del judaísmo, de las festividades, la vivencia judía del ciclo de vida judío, del estudio de la forma de vida judía distinta, que no pasa por los preceptos, ¿sí?, de la religión judía, sino que pasa con la identificación con la cultura judía. ¿Y qué papel juega Dios dentro del judaísmo laico? Ya es un plano personal o particular, te diría, ¿sí? O sea, el judaísmo laico es un judaísmo no religioso, que no obligatoriamente es ateo. No obligatoriamente. Lo que me une a mí con otro judío laico es el interés por vivenciar una vida judía. Eso es lo que me une con otro judío laico. El interés conjunto que tenemos de hacer festividades, de hacer Shabbat, de hacer un casamiento en la jupa judía, o de hacer un bar o un bat mitzvah a los niños, ¿sí?, dándoles obviamente otra significación. Si la persona cree o no cree en Dios, a mí no me es relevante, no me es un dato que me va a cambiar. O sea, ya es una creencia personal, particular de cada persona, y cada uno es libre de creer en lo que quiere. Eso es lo que me diferencia de otros. Si yo no quiero buscar lo que me diferencia, quiero buscar lo que nos une. Y lo que nos une es nuestro compromiso con el judaísmo, con la continuidad judía, y la creencia de cada uno es particular de cada uno. ¿Se festejan todas las festividades? Bueno, no fue la pregunta. ¿Cómo festejan las tradiciones judías? Perfecto. Nuestra cultura está llena de tradiciones, como bien dices. Tradiciones más antiguas, tradiciones más nuevas, tradiciones más interesantes o menos interesantes. Lo que hace el judaísmo laico es resignificar, ¿sí?, la tradición, la cultura y incluso, como decía, las festividades o distinto tipo de eventos. Lo que le hacemos es resignificarlos desde un punto de vista humanista, laico, progresista, igualitario. Entonces, todas nuestras fiestas, todas nuestras tradiciones tienen mensajes. A veces estos mensajes son más humanistas o menos humanistas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es rescatar los más humanistas, los más cercanos a nuestra forma de vida, los más relevantes a nuestra forma de vida judía, ¿sí?, y descartar los menos humanistas, porque también el judaísmo, la Torá, tiene mensajes no humanistas, que no son cosas que nos agradan o cosas que son que nos identificamos con ellas. Entonces son más relevantes, entonces lo que hacemos es resignificar las tradiciones, seguirlas, seguro, ¿sí?, festejar las festividades, 100%, pero le damos una significación distinta, una significación relevante a un judío laico moderno del siglo XXI. ¿Qué papel toma para el judaísmo laico la Torá? La Torá es la fuente de la cultura judía. Eso no se discute. La diferencia es la interpretación del texto, la lectura del texto. Si yo agarro el mismo texto que agarra una persona religiosa, ¿está bien? Yo lo estudio, o sea, es la fuente de mi cultura. Yo no puedo ser judío laico sin saber Torá. No puedo. Lo que pasa es que mi lectura es distinta. Mi lectura es crítica, mi lectura es histórica, mi lectura es contextual, ¿sí? Y para un judío laico no es una fuente de autoridad, es una fuente de enriquecimiento espiritual. Entonces, lo que me da la Torá a mí es la fuente para seguir, para festejar, para la continuidad judía, para festejar, para seguir las tradiciones,
Sí, todo eso me lo permite, pero de una visión crítica. ¿Sí? Y no una visión estricta, una visión religiosa, en donde es palabra divina, ¿sí? Sino que para nosotros la Torá fue escrita por seres humanos muy sabios, ¿está bien? Que nos inspiran a ser judíos hoy en día, ¿sí? Y no una fuente de autoridad como es para la religión judía. Ahorita que te pregunté de la Torá, me vino una pregunta. ¿Cómo festejan Simchat Torah? Simchat Torah es parte de las festividades tradicionales de la cultura judía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En una sinagoga, ¿sí? Que toda la semana se lee la Torá, se termina y se empieza a leer nuevamente. ¿Ok? O sea, la tradición judía nos impuso ciclos de lectura. ¿Cómo leer la Torá? Para nosotros también es importante la lectura de la Torá. Son importantes las Parashat HaShavua, sin duda, a donde rescatamos los valores humanistas, por supuesto. Pero digamos, no festejamos un evento, porque para nosotros no hay una lectura todas las semanas en una sinagoga, porque nuestro judaísmo no se basa en un ritual sinagogal, sino se basa en otras cosas. Entonces no hay este ciclo, ¿está bien? Pero hay un ciclo de lectura que es interesante y que es relevante, y que para nosotros menos. Nosotros también leemos la Torá, ¿está bien? Pero no la leemos en ese orden por ahí, lo leemos en otro orden o en otra forma. Entonces, si bien es parte del calendario judío y es muy importante, el festejo es menos relevante, no hay tanto festejo, digamos así. Se termina a leer y se empieza de nuevo. En el caso de un matrimonio, sí. ¿Cómo es el matrimonio? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la jupá? Exacto. Mira, lo que hacemos es agarrar la base tradicional del judaísmo, que es muy linda, ¿sí? Y le damos una significación distinta. Por ejemplo, para hacértelo gráfico, un casamiento judío laico tiene una jupá, se hace bajo de la jupá, que es la tradición. Pero, por ejemplo, es igualitario. Entonces, como sabemos, en el casamiento religioso tradicional, el único que le pone el anillo es el hombre a la mujer. El nuestro, los dos se ponen anillos. Por ejemplo, la ktubá la escriben los novios. ¿Sí? No es la ktubá tradicional, sino es la ktubá que es la declaración de amor, de compromiso, de entendimiento entre los novios. Es una declaración o un compromiso que es más personal de ellos. Por ejemplo, la copa, o la rompen los dos o rompen dos copas, porque le damos un estatus de total igualdad al hombre y a la mujer dentro de la jupá, porque generalmente en la jupá tradicional la mujer tiene un estatus muy inferior al del hombre, muy inferior, que desde el punto de vista humanista no lo podemos aceptar ese estatus. Entonces lo que hacemos es eso, y después de eso tenemos agregados modernos como poesía judía, moderna, israelí, o distintos aspectos que manifiestan el amor. Desde las fuentes también traemos, por ejemplo, en algunas jupás se lee en textos de Shir HaShirim, del Cantar de los Cantares, un canto al amor hermoso, ¿sí? Que es muy relevante y muy judío. Entonces, básicamente, el formato, te diría, es tradicional. Lo que hacemos es darle un nuevo significado a todos los pasos que tiene la jupá y que son relevantes al novio y a la novia, y no porque se hacen así nada más. En caso de un matrimonio mixto, sí. ¿Cómo es aceptado o no aceptado? O sea, vamos a hablar más que nada en teoría, porque no tenemos no podemos ir a la práctica, pero en teoría es así. En teoría lo que para nosotros el judaísmo, al no ser una religión y no ser una cuestión genética, ¿sí? Entendemos a toda persona judía, aquella que quiera ser parte de una comunidad, que quiera ser parte de nuestra cultura, que quiera ser parte del destino del pueblo judío. ¿Sí? Eso es claro. Si esa persona está dispuesta a todo eso, lo vamos a recibir. ¿En qué significa? Nosotros lo decimos en forma muy matemática. Nosotros preferimos ganar 2 judíos a perder 1. Entonces, si se dio, no lo fomentamos, ¿verdad? Que sea claro, no fomentamos el matrimonio mixto y no decimos que es algo bueno y positivo, pero si se dio y ya es un hecho, entonces tendemos si quiere la pareja, por supuesto, a que vengan, a aceptarlos, a integrarlos a una forma de vida judía. Esa forma de vida judía implica festejar las festividades, implica mandar a sus hijos a la educación judía, implica comprometerse con el judaísmo. Si la pareja está dispuesta, si la pareja no judía está dispuesta, bienvenida será.
Y si no quieren, es una decisión propia de ellos. O sea, por eso digo, nosotros, la idea no es ir a buscarlos. La idea es que vengan. Si vienen es porque están interesados. Y si están interesados, nosotros también. Entonces, la tendencia en grande es si la pareja está dispuesta y quiere, es aceptarlos. ¿Cómo es manejado dentro del judaísmo laico a las personas homosexuales? Y ahí la visión es netamente humanista, ¿ok? Si bien obviamente para la religión ortodoxa es una aberración, es una cosa muy, muy, muy difícil de aceptar, y lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo perfectamente. No me parece que nadie tenga que obligar a una comunidad ortodoxa a aceptar homosexuales porque no lo puede hacer, y así es. Nosotros aceptamos por una cuestión humanista, simplemente, es así. Las personas no eligen su identidad sexual. La mayoría de nosotros, las personas, la identidad sexual coincide con la sexualidad física. ¿Está bien? Pero un 10%, según estadísticas, ¿está bien? Un 10% de las personas del mundo son homosexuales. ¿Qué significa? Que la identidad sexual no coincide con la sexualidad física. ¿Está bien? O sea, que un hombre atrae a un hombre o una mujer atrae a una mujer. ¿Sí? Que es un 10% de los casos. Como personas humanistas, eso no los hace ni más ni menos judíos, ni más ni menos. Hay malas personas homosexuales y malas personas heterosexuales. Y hay buenas personas. Entonces, no tenemos ningún problema en aceptarlos, no hay ninguna invalidación a eso. Son personas y judíos como nosotros, y en tanto quieran venir y participar, serán totalmente bienvenidos. ¿Cuándo comenzó el movimiento del judaísmo laico? Muy bien. Vamos a la historia, ¿sí? Que la historia dice que el primer judío laico se llamó Baruch Spinoza, ¿sí? A mediados del siglo XVII. Ese es el comienzo, vamos a decir, teórico, filosófico de este movimiento. Pero en forma concreta de la última oleada, podemos decir que a partir de los años 1970, 1980, se empiezan a formar grupos, organizaciones, federaciones y comunidades, ¿sí? Que fomentan y practican el judaísmo laico humanista. Yo diría que esa es la última oleada, yo te diría, que es la oleada nuestra, y que sí, empezaría en los años 70, 80 del siglo pasado. ¿En dónde comenzó? Yo te diría que en forma práctica en Estados Unidos, ¿sí? Con el primer rabino ateo, humanista, ¿sí? Y en Israel podemos decir que empezó en forma menos orgánica con los kibutzim, ¿sí? Con toda la nueva visión judía estatal en Israel, ¿sí? Que empezaron a festejar las festividades de distinta manera que se festejaban antes, o hacer distintos tipos de eventos judíos que antes no existía. Entonces, y eso es un poco más antiguo, si estamos hablando de los años 30 o 40, cuando empiezan los primeros kibutzim. Pero yo te diría que el nuevo formato, el actual, al que yo por lo menos me siento parte, es el que comenzó en los años 70 en Estados Unidos. ¿Tú estudiaste como rabino? Sí, estudié 4 años. Y cuando tú te preparaste, sí, ¿fue en este campo, en el del judaísmo laico, o en el judaísmo tradicional, por todo? Sí, no, 100%. Después nos aceptan los estudios rabínicos después de tener un segundo título universitario en un área judía, en un área judaica. Ahí nos aceptan los estudios y ahí estudiamos 4 años. La carrera es rabinato laico. Para eso estudiamos, netamente, no hay otra cosa. O sea, nuestros estudios se basan también en las fuentes, también en filosofía, también en historia, también en festividades, todo eso. Y nuestro... es muy claro, en hebreo se dice el maslul, el recorrido, es muy claro. O sea, empezamos estos 4 años con la intención de terminar nuestro título de rabinato laico. ¿Y esto dónde lo estudiaste? ¿En Jerusalén? Sí, hay un instituto en Jerusalén que se llama Tmurá, que es el único instituto que existe en Israel que forma rabinos laicos, y hay uno paralelo en Estados Unidos, en Detroit. ¿Y qué tan aceptados o rechazados son en Jerusalén? En Jerusalén, preferiría hablar en general, en Israel, ¿está bien? Todavía siendo un concepto nuevo y extraño.
Sí, no te lo voy a ocultar. O sea, cuando uno dice rabino laico, ¿qué significa? Todavía siendo un concepto, pero de a poco lo vamos instalando en el diálogo judío. ¿Sí? Poco a poco se entiende cada vez más cuál es nuestro rol. Poco a poco se entiende cada vez más cuál es la necesidad de tener rabinos laicos. Poco a poco se va entendiendo que hay alternativas no religiosas estructuradas de vivir un judaísmo. Entonces no vimos un rechazo, y entonces yo te lo diría un poquito más general, dentro de un contexto de gran renacimiento judío en Israel, de florecimiento de nuevos movimientos, nuevas organizaciones o de nuevas formas de judaísmo, está totalmente instalado y aceptado. ¿Está bien? Todavía falta llegar al público todavía no llegamos, pero cada vez escuchan más de nosotros, estamos más activos, hacemos más eventos, hacemos más cosas, y de a poco estamos instalando. O sea, tarda en instalarse y en institucionalizarse dentro de una sociedad. ¿Algo más que me quieras agregar? No, simplemente que me parece, primero agradezco muchísimo esta entrevista porque me parece que es muy valioso y habla del pluralismo y de la apertura que tiene Enlace Judío, y que permite a mucha gente conocer otra forma de judaísmo, ni mejor ni peor que otras, distinta, y que a través de Enlace Judío y a través de los medios nos puede hacer llegar a otra gente que quizás no puede llegar de otra manera, y que agradezco realmente la oportunidad que me diste.